Seguimos con más informaciones. Solo 4 liceos municipales aparecieron entre los 100 primeros mejores colegios de Chile en el ranking de la PSU. Liceos Augusto de Almar, el Liceo Bicentenario de Temuco y el Instituto Nacional figuran en el ranking liderado por establecimientos particulares pagados. Los puntajes generales bajaron y los nacionales se redujeron casi a la mitad. Y para hablar de este tema nos acompaña Raúl Figueroa, subsecretario de Educación. ¿Cómo está, subsecretario? Bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo. Buenos días. Bueno, ¿qué le parecen a usted estos resultados? Bajaron los puntajes nacionales de manera general y también la cantidad de puntajes nacionales en comparación al año pasado, que fueron 211 y este año 109. ¿A qué se debe todo esto? A ver, que se muevan los puntajes nacionales no es necesariamente una noticia relevante. Hay años donde se ven más puntajes nacionales, otros años menos. Este año además bajaron porque como no se pudo dar la prueba de historia como consecuencia de la filtración de la misma, obviamente no se contempla el puntaje nacional en la prueba de historia y eso también se traduce en una rebaja en esos puntajes nacionales. Ahora, yo creo que hay ciertas cosas interesantes a destacar en este proceso. Un aspecto interesante tiene que ver, por ejemplo, con los resultados de los liceos bicentenarios. Si uno aprecia los resultados de los establecimientos públicos, los liceos bicentenarios destacan por sus resultados. De los 50 mejores establecimientos públicos, 27 son liceos bicentenarios. De los 20, la mitad son liceos bicentenarios. Y eso muestra que esa política pública que se inició en el primer gobierno del presidente Piñera y que ahora se está expandiendo, ha tenido los resultados esperados como un mecanismo para mejorar la educación pública y ofrecer ahí un camino para mejores oportunidades. ¿Qué hace tan distinto estos liceos bicentenarios del resto de los liceos del país? Estos liceos bicentenarios se caracterizan fundamentalmente por, y esto es muy importante y bien interesante, no es que sean mejores en sus resultados porque tengan más recursos disponibles, sino que fundamentalmente porque cuentan con algunos elementos que son esenciales. Primero, un fuerte compromiso de toda la comunidad educativa en torno a un proyecto educativo determinado, de los profesores, de los apoderados, de los directivos, los asistentes de la educación, todos comprometidos en torno a un mismo objetivo. Segundo, una cultura de reenseñanza. ¿Qué significa eso? Que la cultura de los liceos bicentenarios es que ningún niño queda atrás en sus aprendizajes y por lo tanto hay un trabajo muy dirigido a que si un joven no alcanza los aprendizajes esperados, se trabaja para que alcance efectivamente lo que de él se espera. Tercero, un liderazgo directivo muy evidente. El liderazgo de los directores se hace muy evidente en torno al proyecto educativo. Y por último, un fuerte foco en lo que ocurre en la sala de clase y en los aprendizajes. La mejora de los aprendizajes como un objetivo esencial de esos establecimientos. Viéndolo también un poco estos resultados que hubo también se dieron a conocer el día lunes, las postulaciones, recordemos, van a ser hasta el día viernes. ¿Influyó el contexto social que se estaba viviendo para esta baja en los rankings generales, en los puntajes de la PSU y también en la disminución de los mismos en el número, tal como lo comentábamos al principio? A ver, obviamente el proceso de la PSU este año fue un proceso complejo. Yo creo que lo más, ya mirando hacia atrás, lo más complejo de todo este proceso fue la suspensión definitiva de la prueba de historia que obligó al DEMRE de la Universidad de Chile a tomar medidas paliativas para poder asignar puntaje en esa área y eso se va a traducir en definitiva en probablemente algunas alzas de puntajes de corte en algunas carreras, particularmente las carreras vinculadas al área humanista que piden la prueba de historia como un elemento a ponderar dentro de los puntajes generales. Y eso lo vamos a saber ya el 4 de marzo cuando estén los resultados de las admisiones. Claro, ¿influyeron estas postergaciones? Personas, estudiantes que iban a dar su prueba de selección universitaria, no pudieron darla por primera vez, tampoco por segunda y recién en la tercera, también seguramente con el nerviosismo de lo que estaba ocurriendo, con estos llamados a manifestaciones, incidentes que hubo en las afueras, también un gran contingente en materia de seguridad. ¿Eso influyó? ¿Ustedes analizaron todo aquello? A ver, evidentemente que el lamentable llamado a sabotear la PSU que hizo un grupo particular de jóvenes afectó a miles y afectó, no tenemos nosotros el contrafactual, no tenemos cómo saber cómo les habría ido en condiciones más normales, pero es evidente que se vieron perjudicados y en ese sentido es lamentable. Lo importante es que el proceso se logró llevar
adelante y que hoy día esos mismos jóvenes tienen la posibilidad de acceder a la educación superior. También dentro de los resultados que se dieron a conocer, solo 4 colegios municipales quedaron entre los 100 mejores del país. El Liceo Augusto de Almar de Ñuñoa, Liceo Bicentenario de Temuco, Liceo Bicentenario San Pedro de Puente Alto y también el Instituto Nacional. Solo 4 de 100. ¿Eso qué refleja? Eso refleja el objetivo que tenemos como Ministerio de Educación, que es la urgencia de mejorar la calidad de la educación en todo nuestro sistema escolar y hacernos cargo de las brechas de aprendizaje que aún se aprecian en el país. Chile tiene importantes brechas de aprendizaje por nivel socioeconómico y eso se debe abordar fundamentalmente con políticas educativas pensadas en lo que ocurre en la sala de clase. Por eso que la experiencia de los liceos bicentenarios es tan relevante, porque demuestra que se puede, con un esfuerzo concreto en lo que ocurre en la sala de clase, obtener mejores resultados. Nosotros estamos expandiendo esa política y la idea es no solo expandir la política de los liceos bicentenarios, sino que utilizar esa experiencia como un elemento para que el resto de los establecimientos públicos también, sobre esa misma lógica, puedan mejorar sus resultados. Sí, también ayer se dio a conocer en este listado, por ejemplo, hay pocos colegios de regiones. Uno de ellos que llama mucho la atención es el Colegio Amalia Errázuriz de Ovalle, que también está ubicado en el puesto número 11 en estos primeros 100. ¿Cuál es la clave de colegios como esos que están en la 4ª región, en la ciudad de Ovalle, para poder obtener estos buenos resultados? Lo que nosotros hemos apreciado es que los colegios que tienen muy buenos resultados en la PSU, ya sean particular pagados o establecimientos públicos, tienen en común una preocupación particular por los aprendizajes de sus alumnos y entienden que el partido se juega prácticamente por completo en lo que ocurre en la sala de clase. Los establecimientos que tienen una cultura de obtener mejores resultados, que además se combina con buenos climas de convivencia, tienden a demostrar mejores resultados. La continuidad, por ejemplo, de estudios. Nosotros vimos el año pasado como lamentablemente, y esto afectó fundamentalmente al sistema público, esos establecimientos se vieron afectados por prolongadas paralizaciones. Eso afecta muchísimo la experiencia de aprendizaje de los alumnos y, por lo tanto, esos elementos que parecen como más o menos evidentes son la clave para obtener mejores resultados en los establecimientos. Subsecretario, también se dio a conocer, por ejemplo, dentro de las comunas con más colegios ranqueados está la comuna de Las Condes, con 2 establecimientos, lo sigue Lo Barnechea con 10, Vitacura y Providencia con 8 y Ñuñoa con 5. No hay comunas del sector poniente. Aquí se refleja también esta brecha que existe educacional en los colegios del sector oriente y poniente. ¿Qué se puede hacer para acercar esta brecha? Es precisamente lo que hablábamos. Nosotros tenemos como un objetivo principal terminar con las brechas de aprendizaje a nivel nacional. En esas comunas tienen una fuerte concentración de establecimientos particular pagados que tienen generalmente en la PSU mejores resultados. Eso está muy bien, no se trata de que esos colegios tengan que bajar sus resultados, sino que el objetivo es cómo hacemos que el resto de los establecimientos pueda ofrecer las mismas oportunidades. En ese sentido, el Ministerio está trabajando fuertemente donde creemos que debe estar el principal foco de la política pública, como te decía, en cómo trabajar en la sala de clase y cómo hacernos cargo a muy temprana edad de ir nivelando los aprendizajes. Tenemos, por ejemplo, el plan Leo I, que apunta a corregir un resultado que es dramático. Nosotros tenemos en cuarto básico del orden de 158.000 niños que no tienen un nivel de lectura adecuado. Eso lo estamos abordando a la vena con el programa Leo I, que este año se hizo para todo primero básico, este año será primero y segundo básico, y que apunta precisamente a que todos los niños salgan de primero básico con los niveles de comprensión de lectura adecuados. Sin nivel de comprensión de lectura es muy difícil que luego en el resto de la asignatura los niños y los jóvenes puedan estar también con los resultados que se requieren. Y por lo tanto, todo el objetivo de la política del Ministerio está centrada, ya no como lamentablemente a mi juicio estuvimos demasiado tiempo instalados en discusiones estructurales, sino que en qué es lo que ocurre en la sala de clase, en cada establecimiento, con un foco particular en los aprendizajes y por esa vía lograr que la educación sea una verdadera puerta a mejores oportunidades. ¿Falta mayor inversión en establecimientos educacionales del sector poniente, por ejemplo, para nivelar esta brecha? Yo creo que el problema no está tanto en la inversión. Nosotros estamos haciendo inversión. Este año estamos lanzando un plan de mejoras en infraestructura que supera los 100.000 millones de pesos. Por lo tanto, hay recursos, hay necesidades. No estoy diciendo que no existan necesidades, pero se están abordando a través de la política pública. Fundamentalmente, la diferencia
hoy día no está tanto en las características de la infraestructura, si bien hay aspectos que mejorar, pero que tenemos líneas que lo están abordando, sino que más bien en las capacidades que tiene cada establecimiento y sobre todo en una cultura que apunte a que lo que pasa en la escuela en definitiva le puede cambiar la vida a esos jóvenes y ese es el trabajo que hay que abordar como una primera medida. Sí, quería preguntarle también qué fue lo más difícil de esta prueba de selección universitaria que se desarrolló entre el 2019 y principio de 2020, sobre todo teniendo en cuenta todo el contexto que hubo. ¿Qué fue lo más difícil, esta suspensión de la prueba de historia, el contexto que había en el exterior, para que se pudiera desarrollar de manera más normal? ¿Qué fue lo que ustedes han analizado ahí? Bueno, obviamente lo más complejo fue la incertidumbre que se fue generando respecto de muchísimos jóvenes que tenían no solo la disposición, sino que las ganas y habían puesto además en esa prueba muchos anhelos, ¿cierto? Eso se fue superando. Yo creo que lo más complejo en definitiva fue la suspensión de la prueba de historia como consecuencia de una filtración de la misma que obligó al DEMRE de la Universidad de Chile a tomar una medida paliativa que de alguna manera altera la distribución de los resultados. Pero, insisto, yo creo que hoy día lo importante es que esa etapa ya está superada, que los jóvenes pudieron rendir la prueba, que pudieron postular y lo que viene ahora entonces es concentrarse en que efectivamente esa opción de esos jóvenes poder ir a la educación superior pueda rendir su fruto. Se está trabajando ya en una nueva PSU, hay reuniones de parte del Ministerio, también con el Gobierno, con el presidente Piñera. ¿Cómo debiera ser esta nueva PSU para un poco equiparar también las distintas condiciones que existen en el país en materia educacional? Sí, a ver, ahí hay que distinguir varias cosas. Primero, la ley establece para este año, ya que viene, la obligación del Ministerio, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, de administrar un nuevo sistema de acceso a la educación superior, tanto para el mundo universitario como para el mundo técnico. Para ello, la misma ley establece unos comités de expertos que ya están trabajando. De hecho, el presidente Piñera se reunió con este comité para ir ya tomando conocimiento de el trabajo que se está realizando. Ellos sí están haciendo los análisis y, por lo tanto, eso tendrá que anunciarse prontamente. Ahora, la esencia para corregir el punto que tú señalas, Gonzalo, que son estas diferencias, está mucho más que en el instrumento, que obviamente va a requerir modificaciones, en cómo abordamos en la educación parvularia y en la educación escolar las deficiencias del sistema, particularmente del sistema público y subvencionado, para que los jóvenes puedan llegar al momento de rendir el instrumento que se determine en mejores condiciones. Mucho más que poner el énfasis, en mi juicio, para equiparar la cancha en las características del instrumento, que requiere modificaciones y que se van a hacer de acuerdo a lo que señala la ley y estos comités de expertos, el esfuerzo tiene que estar en poner el foco de la política pública en cómo nos hacemos cargo de la educación temprana y cómo nos hacemos cargo del mundo escolar y cómo somos capaces como país de entender que los esfuerzos deben estar en la sala de clase y en condiciones que, insisto, parecen obvias, pero que a veces nos olvidamos. Algo tan evidente como que las clases no se pueden interrumpir. Algo tan evidente como que los niños necesitan una continuidad de estudios a lo largo de todo el año. Situaciones como la que vimos el año pasado, donde los colegios públicos se vieron afectados por 50 días de paralización, son el principal daño a la educación pública y son los factores que luego se hacen muy difíciles de remediar. Y en ese sentido, por ejemplo, el Instituto Nacional se vio afectado por esta interrupción de clases que, por ejemplo, se ve también reflejado tal vez en los resultados de la PSU, bajó en el ranking del puesto 77 al 99, ya no está dentro de los primeros como antes. ¿Se vio afectado en ese punto? Yo creo que sí, yo creo que el Instituto Nacional lamentablemente hemos visto cómo a lo largo del tiempo ha ido perdiendo ese sitial de honor que tenía en el sistema educacional y ese carácter de referente tanto del sistema público como incluso del sistema particular pagado, en consecuencia muchas veces de conflictos internos que es fundamental abordarlos adecuadamente. Hoy día vamos a conocer quién va a asumir como director del instituto, tiene una tarea fundamental ahí de poder, yo creo que unificar a toda la comunidad. El Instituto Nacional tiene una fuerza en sus estudiantes, en sus apoderados, en sus profesores, que si se conduce adecuadamente y se lleva a que pueda tener como principal objetivo ser de nuevo un referente de la educación pública chilena, obviamente que lo puede hacer. Y creo que ese es el principal desafío. Lo que ha ocurrido con el Instituto, de alguna manera, obviamente lo ha ido afectando. Se ha visto
perjudicado por diversas paralizaciones, por diversos conflictos, por hechos de violencia que apreciamos el año pasado en ese mismo establecimiento. Y eso obviamente que termina por impactar en los resultados, no solo en los resultados en la PSU, sino que también en las preferencias de los padres. Vemos como, por ejemplo, este año las vacantes no alcanzaron en la primera instancia de postulación a llenarse en el Instituto Nacional. Y eso significa que los padres también van percibiendo cómo el sistema se mueve y prefieren optar por otros establecimientos. Nosotros esperamos y confiamos, y estamos también trabajando en ese sentido con el municipio de Santiago, para que el instituto vuelva a recuperar ese sitial que siempre tuvo y que es fundamental para la educación pública. Y en ese sentido, ¿quiénes son los responsables de esta baja en los puntajes de la PSU en el Instituto Nacional y también en la falta de interés de matricularse en este establecimiento educacional? A ver, yo creo que nosotros hemos visto a lo largo de ya muchísimos años un deterioro del instituto. El desafío del sostenedor es recuperarlo. Nosotros estamos además tomando medidas, no solo ahí, sino que a nivel nacional, para mejorar, por ejemplo, los climas de convivencia, que son un aspecto fundamental, donde en el caso del instituto se vieron, obviamente, muy alterados como consecuencia de los hechos de violencia que ahí se vieron. Y por tanto acá hay una combinación. La principal responsabilidad, obviamente, la tiene el sostenedor, pero pasa por involucrar con mucha fuerza a la comunidad y, insisto, por poner el foco de la política pública en cómo somos capaces como país de entender que centrarse en lo que ocurre en la sala de clase es el principal camino para obtener mejores resultados en todo el sistema. Para finalizar, les quisiera preguntar también se están preparando para esta nueva PSU que se va también a dar a conocer ya el mes de marzo. ¿Cómo debería ser esta PSU? A ver, yo insisto, eso va a depender mucho de lo que determinen estos comités de expertos. La administración de la plataforma y el sistema deja de estar en el Consejo de Rectores y pasa al Ministerio de Educación a través de la Subsecretaría de Educación Superior. Y en cuanto a las características del instrumento, yo prefiero no anticipar porque eso está en manos de este comité y es competencia de esa instancia. ¿Y a su juicio no debería ser más PSU? No, yo creo que, o sea, la PSU tal como la conocemos probablemente, obviamente va a ir cambiando. Sí es importante tener claro de que se requieren instrumentos que permitan seleccionar a los alumnos entendiendo de que no hay capacidad para recibir a todos los egresados de la educación media y por lo tanto y que tienen que haber mecanismos de selección y esos mecanismos de selección y los cambios a ese mecanismo son los que tiene que determinar este comité. Subsecretario, muchas gracias por acompañarnos acá en la mañana informativa. Muchas gracias. Esté muy bien. Vamos a